Bendiciones, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Pues a mí me tocó el enorme privilegio de poder transmitirle lo que le sucedió a la iglesia Sardis, no sin antes poder pedirle que me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy imploramos tu precioso nombre, Señor, sobre nuestras vidas, y que hagas descender, Señor, sobre nosotros la revelación, Padre, y poder ser, Señor, la tierra, Señor, fértil a la semilla que tú has preparado para nosotros, Señor. Quita de mi boca, Padre, toda palabra humana y aleja, Señor, de mi alma todo aquello que yo quisiera decir, Señor. Hoy dispongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, dándote todo el derecho legal, Padre, solamente a ti, y para poder ser un vaso de honra a tu preciosa palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Si usted me puede acompañar ahí en su casa o donde nos esté viendo, Apocalipsis 3, versículos de 1 al 6, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, aquí es importante poder denotar primeramente el primer versículo, el cual le dice que es nuestro Señor Jesucristo que le está transmitiendo esa palabra, y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esas 3 palabras, obras, vives y muerto, ha llamado mucho la atención, no solamente a mi vida, sino la mayor parte de que hemos estado estudiando estas iglesias, por el simple hecho de que el Señor es muy puntual con lo que le está pidiendo a Sardis. Fíjese que algo, para poder seguir hablando del tema, déjeme decirle algo impresionante que encontraba yo de Sardis. En su historia fue la primera ciudad donde existió una moneda que realmente tenía un respaldo económico a nivel mundial, y él dice que también la historia que era una ciudad muy prosperada. Pero adicional a eso, él dice que la palabra Sardis significa los rescatados, los salvados, y eso llama mucho la atención, porque más adelante iremos viendo paso a paso quiénes fueron esas personas, ¿no? Quiénes fueron los que realmente que salieron con esas vestiduras blancas. Pero por el momento quisiera poder enseñarle esas obras. ¿A qué le llaman a Sardis esas obras? Porque para poder enseñarle qué fue lo que perdió la iglesia Sardis, necesitamos saber qué era lo que ellos tenían, qué era lo que ellos poseían. Y a mí me llamaba mucho la atención primeramente este versículo, porque si usted me permite poder hacer una pequeña gráfica manual. Primero, ellos estaban con sus privilegios, ellos tenían el don, ellos tenían la llenura del Espíritu Santo y le servían al Señor. Pero después dice que tienes nombre de que vives, y esa palabra nombre habla de autoridad y de carácter, pero más es esa palabra de vives, vigilante. Recuerdo que hay un diccionario que le llama vigilante, pero hay otro que le dice fama y ego. Entonces ellos pierden la guía del Espíritu Santo y suben, pero no es que el Espíritu Santo les haya dado ese crecimiento, sino ellos en lo humano crecen. Entonces, para poder viendo esto punto por punto, hermano, déjeme pedirle que me acompañe al Salmo 105.1 en la versión Las Américas. Dice la palabra de Dios, dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos.
Entonces esto a mí me llama la atención porque aquí habla de poder dar un testimonio. La iglesia Sardis cuando empezó, ellos daban el mejor testimonio. Ellos, dice la historia, que de 2 conquistas que estaban perdiendo, dice que fue una mínima de un pueblo que vino y se levantó en armas y salió victorioso. Entonces, pero esa victoria lo acompañaba el testimonio de los reyes que lo acompañaban en su momento, porque dice que los enemigos que querían conquistar Sardis retrocedieron. Entonces, solo aquí podemos denotar que Sardis tenía el testimonio era una iglesia bárbara, permítame poder decirle así, porque ellos tenían realmente por delante, más allá tal vez de la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, ellos sabían que la buena obra para ellos era dar el testimonio por delante. Dice que en Tito capítulo 2, versículos 13 al 14, en la palabra Dios para todos dice: mientras tanto, esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos ese día feliz, pues Él se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupados siempre en hacer buenas obras. Entonces, si aquí lo llevamos al contexto que dice la palabra, que juntamente con Él nosotros también fuimos crucificados y vamos a ser resucitados, hermanos, dice que entonces ser una buena obra es morir a uno mismo. Nosotros debemos cada día de ir muriendo a todo tipo de pasiones, a todo tipo de conocimientos, a todo tipo de sabiduría que pueda entorpecer la guianza que el Espíritu Santo nos quiere dar estos días, estos últimos días, permítame poder decirle así, porque cada día creemos que nuestro Señor Jesucristo viene muy, pero muy pronto, pero para poderle ver cara a cara necesitamos morir cada día a nosotros mismos. Y dice que esto ante los ojos de Dios es una buena obra, es una buena acción. Dice ser hacedores conforme a la doctrina de Cristo, y esto lo podemos ver también siempre en el libro de Tito capítulo 2 versículo 7. Dice en la versión traducción viviente: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Pero esta palabra enseñanza, hermano, viene muy referente a la doctrina que uno recibe. Como usted sabrá, pues gracias a Dios hemos sido bendecidos con una doctrina ministerial muy preciosa, revelada hace más de tal vez 35 años, si no es que más, ¿verdad? Pero no precisamente como nos ha enseñado el pastor, que no precisamente, Ministerios de Benecer va a ser la que, no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la doctrina de Cristo. Es aquel que confiesa su nombre, es aquel que abre su corazón, es aquel que hace un metanoeo cada día y al arrepentirse de las obras viene a ser un hacedor de su palabra. Porque fíjese, hermano, de que lamentablemente hay personas que solo conocen de la palabra, saben que cómo poder actuar, saben cómo hablar, pero no son hacedores, y esto no son buenas obras. Esto no lo constituye a cada uno según lo que sabe la palabra. Mire, a mí me ha impresionado y perdón, tal vez usted va a decir, ya empezaron a hablar del dinero, pero no es esa mi finalidad. Pero a mí el Señor, en cuanto es el diezmo y la ofrenda, me habló de una manera, hermano, que ahora cada vez que puedo yo hablo de eso. Y yo le hablo porque, mire, cuando no somos hacedores de la doctrina de Cristo, podemos solo estar haciendo lo que hacía aquella persona que dice que solo llevaba la ofrenda al altar, pero no la llevaba con revelación. Y es por eso que después se le dice, no, déjala ahí, déjala en el altar, ve y haz las paces y luego preséntala. Ya no le dice déjala, ya le dice preséntala. Entonces es esa pequeña parte de poder hacer las cosas conforme a lo que dice el Espíritu Santo por medio de la palabra, es importante hoy en día para poder hacer las cosas conforme a la doctrina que Jesucristo tiene para nosotros. Dice en Tito 3:14, dice: y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras,
atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Y aquí el Señor me hablaba de ayudar al prójimo, hermano. Mire, lamentablemente hemos confundido las cosas, y yo escuchaba por ahí en una ocasión que alguien dijo que si el hijo pródigo hubiera venido a Guatemala, ya no regresa a su casa. Y esto lo podemos ver y contextuar en la parte de que cada quien lleva su propia formación. Cada quien viene y lleva esa forma de querer vivir. Y usted dirá, bueno, pero si me está diciendo que hay que adorar al prójimo y ahora me dice que no, es porque tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo, hermano, para poder saber en dónde sembrar y en dónde no. Porque fíjese que la Biblia, cuando habla de ayudar al prójimo, el prójimo no es necesariamente los que tenemos a la par. El prójimo es aquella persona cercana al que se le puede extender una misericordia, aquel que uno pueda venir y desde sus entrañas poder bendecirlo con lo que uno tenga, hermano, poder compartir o partir también, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes, pero tener esa guianza, poder hacerlo y sembrar en ellos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Hacer la voluntad de Dios es una buena obra. Y la palabra dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y como lo dice también su palabra, la buena, agradable y perfecta voluntad, eso es una buena obra para Él. Nosotros ya no podemos conducirnos por nuestras formas de vivir. Nosotros no podemos ya venir y querer, porque yo creí. No, hermano, ya no podemos hacerlo. Nosotros debemos de escuchar al Señor, qué es lo que Él desea de nosotros. Debemos de ponernos el oído dispuesto a la palabra de Él y saber cómo ser conducidos. Ser hacedor de la voluntad de Dios requiere también lo que ya habíamos visto anteriormente, pero una parte que me llamó mucho la atención, hermano, es morir. Hacer la voluntad de Dios es morir, hermano. No podemos querer hacer la voluntad de Dios y complacernos a nosotros mismos. Eso no lo podemos hacer. Debemos estar atentos siempre a Él. Hay muchos más versículos que nos distinguen las buenas obras o las buenas acciones que a Dios le es agradable. Pero si usted me permite poder seguir hablándole ahora, que en cuanto le dicen a Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero esta palabra vives es lo que le explicaba en un principio, hermano. Esa palabra significa fama y ego. También significa despertar, también significa vigilante. Pero bajo el contexto de lo que estamos siendo enseñados por el Señor al estudiar las iglesias, yo lo veía más bien como fama y ego. Y si usted me permite poder hablarle en Isaías 52:1, en la versión Las Américas, dice: despierta, despiértate, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Entonces, si estamos hablando de que aquí había un ego o aquí había una fama, ellos, Sardis, se les subió la fama y aprovechaban su cobertura, aprovechaban de esas vestiduras que tenían para no hacer la voluntad de Dios. Es por eso que aquí mismo en el libro de Isaías habla de unas mujeres que se le acercan al profeta y le dicen: préstanos tu nombre, solo queremos tu nombre, nosotros vamos a hacer el pan, nosotros vamos a hacer los propios vestidos. Y si lo traemos a lo que estamos estudiando, hermanos, muchas veces las vestiduras o las coberturas
principalmente a lo que a mí el Señor me ha hablado es tener un reconocimiento de autoridad. Y es lo que muchas veces nos falta, hermanos. Muchas veces nosotros podemos decir, sí, es que yo voy a ministerios X y yo voy a ministerios Y, pero no sabemos poder reconocer una autoridad espiritual. Y eso es lo que el Señor nos ha demandado cada día. Y sobre todo, mientras más hemos sido enseñados, creería yo que sí va a ser un momento en que su palabra va a ser demandada para nosotros. Porque recuerdo que en uno de los evangelios, nuestro Señor Jesucristo le dice, no seré yo el que te condene, sino será la palabra de mi Padre. Entonces, hermanos, Sardis se afamó, Sardis se engalarnó, subió realmente su fama, hablando de vestiduras, hablando de coberturas, pero eso para el Señor no era agradable, porque sabía y conocía lo que había en su corazón. En Isaías 50, capítulo 50, versículo 4, la versión Las Américas, dice la palabra: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Entonces habría que mencionar aquí también, hermano, que Sardis era llamada discípulos. Y usted dirá, bueno, pero ¿de dónde sacó ese contexto? Por las obras que ellos hacían, por la forma que ellos iniciaron. Que si bien recordará, Sardis empezó de lo mejor. Sardis empezó con el primer amor que habla del libro de Jeremías, pero con el tiempo creería yo de que se le fue subiendo esta fama y ellos se afamaban de poder ser discípulos. Ellos, creería yo, perdóneme que se lo exponga así, no sé que si realmente podría llamarle de esa manera, pero tal vez llegaron a ser tal vez como la unción que tenía un levita, que eran expertos en la palabra, pero realmente no la conocieron como tal, no la vivían, no la practicaban. Entonces, Sardis, cuando se conoció el querer ser discípulos, decía en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, dice, en Primera Tesalonicenses, hermano, perdone, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y esta palabra a mí me hablaba en la obediencia, hermanos, porque nosotros tenemos la obediencia nos va a llevar a ser sujetos a la palabra de Dios y no sujetarnos al que no es convertido, al inconverso. Y esa obediencia, hermanos, muchas veces se afama, muchas veces el ego lo hace a uno poder decir, yo soy obediente, pero es solo mientras lo están viendo, pero en lo oculto pueden suceder cosas muy diferentes a lo que el Señor le ha propuesto a uno en su corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Entonces el Señor aquí me hablaba de poder predicar lo que uno ha creído. Y esta es otro tipo de fama o ego, tomándolo como parte de que hay muchas personas que predican a Jesucristo, salen a las calles, hablan de Él, inclusive hacen milagros, porque dice su palabra que en aquel tiempo, dice, se le van a presentar a nuestro Señor Jesucristo y le van a decir, Señor, pero si en tu nombre levantamos, en tu nombre sanamos, pero Él le va a decir, no, hacedores de maldad, apartados de mí. Entonces aquí podemos ver que sí van a haber personas que saldrán a las calles afamados o con el ego, predicando lo que en algún momento creyeron, pero fueron enredados en esa corriente, fueron enredados por ese ego, o como dice una palabra muy preciosa en una versión popular, que dice un versículo en Proverbios, dice que hay de aquel, dice,
que exalte a su hermano después de haber dado una prédica. Parafraseado se lo digo de esa manera, pero lo que quiero llegar de que también condena, porque el Señor sabe que el único que merece toda honra y toda gloria es solamente Él, hermano. Entonces, en estas 4 puntos que hemos podido ver, a lo que hablamos de la fama o del ego, dice por último, en Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14, dice: pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Gloria a Dios. Mira, hermano, qué importante es que poder acercarnos cada día a Jesucristo y que Él nos levante tal y como dice su palabra, que aquel espíritu que lo levantó de entre los muertos sea que Él nos levante a nosotros cada día y poder estar a la disposición de nuestro Señor y no creernos el yo me las puedo, o no creernos cayendo en la fama o el ego, sino al contrario, estar siempre con el Señor. Amén. Ahora, después de esto, lo que hemos estado estudiando, hermanos, también dice su palabra. Dice que había un hombre que vivía, pero que estabas muerto. Y entonces aquí venía la gran pregunta: ¿qué fue lo que perdió la iglesia? Ahorita ya aprendimos qué era lo que tenían. Tenían buenas obras y lamentablemente esas obras ellos afamaron y ellos tuvieron un ego. Pero rápidamente, hermano, yo quisiera hablarle entonces en Salmo 106, versículos 24 y 25. Dice su palabra: aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Ellos no reconocieron autoridad. Por eso es que la Biblia les dice que están muertos. Por eso es que la Biblia les llama que no tienen fruto. Por eso es que la Biblia les dice: de nada sirve, porque no reconocieron al que nuestro Señor Jesucristo había puesto como autoridad sobre la tierra. En Salmo 106, versículo 24, ahí mismo dice: pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Y esto nos habla, hermanos, que no creyeron en las promesas, no creyeron en la palabra, se echaron atrás, dieron vuelta atrás y no quisieron creer más allá de lo que el Señor les había preparado. En Juan capítulo 8, versículo 51 dice: en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Pero en Sardis, hermano, no guardaron la palabra. Por eso es que la Biblia, como perdone que se lo vuelva a repetir, les llama que están muertos. Después del ego que ellos tenían y la fama que le había crecido en ellos, les está diciendo: no guardaron mi palabra. Santiago 2, versículo 17 dice: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Fíjese qué tremendo lo que el Señor nos está mandando por medio de lo que estamos estudiando en la iglesia Sardis. Pero dice que simplemente no fueron obedientes y por eso les llama una fidelidad muerta. Amén, hermanos. Yo le pido mucho a mi Señor por haber dado a entender esta noche a usted, y si no, le pido al Señor seguir poder escuchando esta palabra y que nos siga revelando lo que Él quiere que nosotros seamos y para poder ir aprendiendo cada día. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque de ti provino la enseñanza, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has preparado este tiempo, Señor, y has preparado no solamente a mí, sino a cada uno de mis hermanos, al que recibe como al que enseña, Padre. Hoy te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor le bendiga.